Como dijimos anteriormente en el otro segmento, es bueno poner un garabato de 37 pulgadas atrás de la puerta, forrado en tela roja y negra, primero entizado en tela roja y la mitad en tela negra. Esto nos va a librar de muchas cosas que nos puedan estar mandando o simplemente para abrir nuestros caminos de la casa para que todo vaya en tranquilidad en el Munanzo o la casa donde vive. Es cierto que los verdaderos paleros siempre tienen un coco que embarran en manteca de corojo y agachados en cuatro patas van en cuatro, agachados en cuatro patas, como decimos, va recorriendo toda la casa y poniéndolo en una cazuela de barro, un candango, atrás de la puerta, junto con un garabato rojo y negro. Cuando ustedes me ven vestido de negro, también tienen que darse cuenta que tengo un pañuelo rojo en la cabeza, donde yo represento totalmente a Lucero Monte del Lenguaje. Esta representación que hacemos es la representación de una corona, al cual se le va a dar obsequio a Lucero Monte del Lenguaje para que éste abra los caminos de cualquier persona que se le haga el trabajo. Hemos pintado alrededor del Luceromonte, del signo de Luceromonte, la patipemba, diferentes garabatos que usted puede estar viendo. ¿Cómo hacemos en un lutete, en una huira? ¿Cómo hacemos esta corona? Pues simplemente con algodón. Cuando se está secando la miel de abeja, la utilizamos como si fuera un pegamento y así hacemos ese tipo de corona con algodón al cual podemos demostrar a las personas. Esto va a ser una gran ofrenda que se le da a Lucero Monte para que este nos libre de todas las cosas malas y sobre todo nos abra la encila, los caminos al cual nosotros estamos recorriendo, que han sido muchas veces tronchados por la envidia del amigo o de la amiga o de la envidia del que trabaja con usted o con la envidia del que vive al lado de su casa. Con este trabajo usted va a liberar todas esas malas energías o fuerzas o malos pensamientos que han estado alrededor de su persona. Esto es importante, sobre todo los signos que aparecen, ya que esta mezcla de estos signos va a estar incluido grandes identidades como el propio Sarabanda, guerrero que va a abrir los caminos, junto con Lucero Monte Lenguaje, va a estar Siete Rayos y Sasi Santa Bárbara, limpiando todas las cosas con el embele, y a la vez Cuba Allende o San Lázaro, quitando todo tipo de maldición y sobre todo enfermedades que pudieran subsistir. No cabe duda alguna que la fuerza mágica que poseen todos estos trabajos nos identifica totalmente con el poder que posee el cuyo Lucero Monte Lenguaje, o a quien conocen como Lucero Madrugada. Un coco le ponemos tela alrededor en negro y tela en rojo forrado con cera, al cual ustedes pudieron estar viendo aquí. De esta manera pone ahora cada garabato que pintó encima de la patipemba o signo. Estos garabatos están forrados de diferentes colores, trayendo así las diferentes identidades, forrado con tela roja, con tela amarilla, con tela azul, con tela negra, con tela verde, trayendo así todas las identidades por medio del lucero, el cuyo, el lenguaje.
Esto es parte importante del trabajo, donde usted va a presenciar la fuerza y el poder que ejerce cada ensara, cada trabajo que enseña el Tati Dhaqa Batalla Mundo. Un aporte a todos aquellos religiosos que de una forma o de otra siguen trabajando, ayudando a muchas personas. Aquellos que van a abrir los caminos de la persona. Claro que todos estos trabajos tienen un proceso y cuando se le hace, cuando cualquier persona tiene una mala identidad encima, un mal espíritu o un mal pensamiento, siempre que se hace un trabajo va a haber ciertos problemas que la persona tiene que evitar, porque siempre que se quite o se arranque cualquier corriente mala de su cuerpo, siempre va a venir a traer problemas para tratar de que usted rompa con todo lo que está haciendo. O sea, que después de un término de tiempo de 72 horas o una semana, el trabajo va a empezar a fundamental abriendo los caminos. Utilizando también 2 girasol que se secaron y que va a ser parte importante en el trabajo. 2 flores de girasol que se ponen a secar para ser utilizadas en el trabajo. Kiako, Kiako, dice Agüe, dice Androla, dicen Cunalombo, dicen Mamá Cubelango. Ya Basucula dicen en Combo, dicen Lucero, dicen Madrugada, dicen Propio, dicen Cuyo, dicen Los Pares, dicen de lo yo. Dice Basucular, dicen en Sila. Dice pa' que cuenda Cheche, dicen Tolondiame, dice Yahweh. Dice pa' que cuende, dicen Cheche, dicen Bacheche. Dice pa' que Simbo, dicen cuenda, dicen Bongo. Dicen pa' que dicen todo, dicen Borucutela, dicen Baea. Va a abrir los caminos para quitar todas las cosas malas que tiene. Va a pedir que venga el dinero en Simbombongo para el desenvolvimiento monetario de la persona. De este modo, los anguleros invocan a estas identidades no solo para hacerles bien, sino utilizando chinchiricú, que son aquellos enanos traídos de África, al cual llegaron por el puerto de La Habana en regla. Muchos reglanos que quizás están viendo este programa saben lo que estoy hablando. Los chinchiricún son ladinos y a la vez tienes un convenio directo con Lucero Monte Leguá. Ellos sirven para hacerles bien, que surten gran efecto cuando se utilizan para hacerles bien, pero ellos realmente, muchos anguleros o paleros lo utilizan para hacerles mal. Un trabajo con estos espíritus hay que tener mucho cuidado porque nos puede traer grandes desgracias. Como hemos dicho, no importa que usted sea santero o palero o avalado, siempre los religiosos tienen un lenguaje espiritual que es un coco seco que unta en manteca de coco, de cacao, manteca de corojo, lo pasan por todo la casa agachado, como si estuviera en 4 patas, como dice, como un animal, lo pasa de adelante hasta atrás, lo sopla con aguardiente y en una cazuela de barro lo pone junto con un garabato de 37 pulgadas de guayabo o guayaba, como dicen. Uno de los garabatos que le encanta más a Lucero Monte es un garabato de guayaba o guayabo, como le dicen. Pueden entregarle
ese garabato como protección a que cuide el Munanzo la casa, el Munanzó, porque el Munanzo es la casa religiosa, pero el Munanzó es la casa donde uno vive. Y esto va a servir de mucha fortaleza a la casa que esté. Muchos paleros ponen también una cadena fina con 2 clavos de línea alante de la puerta para que éste no deje pasar nada malo a la casa, a pesar que cuando es un arreo de gangulero va a pasar, pero siempre va a ser con poca fuerza. Presenta esta ocara o la representación de un Congo para así obsequiar al lucero en Cuyo, en Lenguá. Esto va a ser, este lutete va también a estar utilizando miel de abeja, melado, timbo musenga, indiambo quincolo, miel de abeja y melado de caña. El Lenguá siempre tiene que trabajar con él, con miel de abeja, más que con melado de caña, a pesar de que tienen que unirse las dos para que esta no sea tan caliente. Pero el Lenguá le encanta la miel de abeja. Si bien al trabajar con él es como un niño juguetón al cual estamos representándolo para que él, como diga, como sucede, que se divierta con lo que se está haciendo. Esto queda al Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, en Doquín Mayombe, donde ha sido oculto a través de cientos de años y demostrado a ustedes para conocimiento de aquellos que procesan esta religión. No cabe duda alguna que Sarabanda está jugando un papel importante junto con Siete Rayos, Mamachola, Mamá Umbo, donde juega un papel importante abrir los caminos de la muana, de la mujer o del mundele o del guatoco, porque estos trabajos se hacen hasta los niños para que los niños estudien y se abran los caminos en la vida. Muchas personas son media unidad y recogen arrastre que tienen otras personas simplemente de estar hablando con ellos. A veces usted llega donde está una persona y dice, coño, esta persona me ha dado dolor de cabeza, me siento mal al lado de esta persona. Usted sigue hablando con ella, pero cuando esa persona se va, usted se siente mal. Esa persona hay que huirle, porque esa persona está, como dicen, candela, como decimos nosotros los cubanos. Eso está embrujado de verdad. Y muchas personas tienen malos pensamientos hacia otras. Si usted está bien, si usted tiene su carro, si usted tiene su casa, el envidioso siempre está al lado de usted. Por eso siempre es bueno sucular el encombo, limpiar su cuerpo de todas las malas cosas que nos pudieran pasar.